Ah, Bueno, podemos eh, empezar igual. entonces vamos a hablar hoy día de, siguiendo con la hematología de leucemias agudas, ¿ya? Esto es un tema que también, ¿cierto?, es parte íntegra de lo que son los temarios de UNACOM, ¿ya? Y entra de varias formas, ¿ya? Están las leucemias agudas, ¿ya? Y están las leucemias crónicas, ¿ya? Y el tema es que la leucemia crónica, o sea, perdón, cada leucemia tiene dos tipos de estirpe celular, ¿ya? Que pueden ser de estirpe linfoide o mieloide, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las agudas, por lo general se ven como un tema aparte, y las crónicas va a depender. Ya la mieloide se ve dentro del tema de los síndromes mieloproliferativos, ya, y de estirpe linfoide ya se ven dentro de los linfoproliferativos, ya. Entonces vamos a ir viendo ahora las más que nada las agudas y las otras en su respectivo clase, ya. Ya, entonces algunas palabras generales ahora de las leucemias, ya. Vamos a ver que son patologías neoplásicas malignas de la stem cell. Ya la stem cell, recuerden que es la célula madre hemopoyética, que está ubicada en la médula ósea. ¿Ya? Y la clasificación de las leucemias van a haber dos tipos, según evolución y según la estirpe. Según la evolución pueden ser agudas o crónicas. Las agudas va a haber una célula que es muy inmadura que se llama blasto, que es una célula característica de las leucemias agudas, ¿ya? El blasto corresponde a la célula, digamos, cancerígena maligna de la stem cell, ya que normalmente es una célula buena. El blasto, cuando acumula muchas mutaciones, y muta, ¿verdad?, a este blasto que comparte las características propias de las células neoplásicas malignas, que significa que se divide de forma incesante, ¿verdad?, que no hace apoptosis, que no se diferencia, ¿verdad? Es una célula que se replica de forma, es una célula inmortal, entre comillas, ¿ya? Y hay diferentes enfermedades en hematología que cursan con blastos, son varias, ¿ya? Solo cuando el blasto llega a ser más de un 20% de ocupación de la médula ósea, ahí nosotros hablamos de las leucemias agudas. Si es menos del 20%, no es una leucemia aguda, ¿ya? También hay presencia del hiato leucémico, que lo vamos a ver más adelante, y corresponde cuando hay, expliquémoslo de la siguiente forma: los blastos son células que son muy inmaduras, ¿ya? Vámonos al otro extremo, las células que son maduras, como por ejemplo los neutrófilos, ya son células que son maduras, y hay unas células intermedias, ya por ejemplo en el caso de las células blancas, los metamielocitos, mielocitos, basiliformes. Ese grupo van a ser células intermedias, ¿ya? De maduración intermedia. Entonces va a estar el grupo de células indiferenciadas, como el blasto, las de maduración intermedia, como los juveniles, mielocitos, metamielocitos, ¿ya? Y las diferenciadas como los neutrófilos, ¿ya? El hiato leucémico es cuando hay presencia de formas inmaduras como los blastos, cuando no hay formas intermedias y cuando sí hay formas maduras, ¿ya? Más adelante vamos a explicar por qué se produce esto, ¿ya? Las crónicas, ya, va a haber proliferación de células más bien diferenciadas, ¿ya? Son como más, por decirlo, es como la neoplasia benigna de la médula, ¿ya? Hay una proliferación que es muy importante, pero de células diferenciadas, ¿ya? No como en los blastos, que son muy indiferenciadas. Y la crónica no tiene hiato leucémico, esto es muy importante, ya generalmente las preguntas de una la gran mayoría que han hecho donde muestran un frotis, ese es el elemento fundamental para diferenciar entre leucemias agudas o crónicas, ¿ya? Que haya o no haya hiato leucémico y el porcentaje de blastos que puede aparecer en sangre periférica, digamos, siendo a veces un signo indirecto de la cantidad que puede haber en médula, ¿ya? Y según la estirpe, van a haber dos tipos, como ya dijimos, que van a ser la estirpe mieloide y la estirpe linfoide, ¿ya? Eh, si tienen dudas, me interrumpen en cualquier momento, ¿ya? Vamos a ver que las leucemias, tanto agudas como crónicas, van a tener una clínica que es bastante compartida entre sí, solamente que las agudas van a ser más un tipo de síntomas de forma más acentuada, y la crónica otro tipo de síntomas de forma más acentuada, ¿ya? Pero el espectro sintomático de los tipos de síntomas es bastante similar, ¿ya? Van a haber tres pilares. Primero, el pilar general, donde van a haber síntomas del tipo astenia, adinamia, ¿cierto? Compromiso del estado general, y síntomas B. Los síntomas B, recuerden que son estos tres signos que están acá, que son pérdida de peso más de 10% en menos de 6 meses, fiebre sobre 38 grados y sudoración nocturna. Hay hartas neoplasias que cumplen con esto, ¿ya? Y las leucemias son solamente un tipo de neoplasias que sigue con esto, no son las únicas, ¿ya?
en los síntomas infiltrativos, ya que son muy importantes y van a haber diferentes tipos. La infiltración medular va a ser la más frecuente, ¿ya? A nivel al menos de las leucemias agudas, ¿ya? Esto todo va a salir después más diferenciado qué tipo de leucemia da más qué tipo de síntomas, ¿ya? Cuando hay infiltración medular, va a haber pancitopenia progresiva, ¿ya? Y va a haber síndrome anémico, infeccioso, ya por disminución de los leucocitos, y hemorragíparo, ya por disminución de las plaquetas, ¿ya? Y estos tres elementos combinados se va a llamar síndrome medular. Además, va a haber infiltración en algunos casos del vaso con esplenomegalia, infiltración hepática con hepatomegalia, ganglios con adenopatías, ¿cierto? A nivel óseo puede haber dolor óseo por infiltración, a nivel de la piel es más raro, pero puede haber también infiltración, y esto se llama leucemides, que vamos a verla más adelante, y a nivel de las encías puede haber hipertrofia gingival. Igual puede haber infiltración en cualquier órgano, cualquiera, estas son las más frecuentes nomás, ¿ya? De orden de más frecuente o menos frecuente. También existe otro tipo de síntomas que son más específicos, como el síndrome de hiperviscosidad. Ya esto cuando hay muchas células, ¿verdad?, en la sangre. Como dice el nombre, aumenta mucho el componente sólido en la sangre, ya, y aumenta la viscosidad sanguínea, y esto produce que haya mayor resistencia, ¿cierto?, vascular, que puede producir, por ejemplo, ACV, ya a nivel de la microvasculatura cerebral, puede haber también infarto por miocardio, por ejemplo, puede haber disnea, ¿cierto? Por hiperviscosidad, más que nada a nivel pulmonar en ese caso. Ya, la hiperviscosidad es un síndrome, que es un síndrome que abarca todos los órganos, y que puede dar desde cefalea hasta CV, infarto, disnea, muchas cosas distintas. ¿Ya? Es un gran síndrome clínico. Y generalmente comienza cuando hay células sobre 100.000. ¿Ya? Por ejemplo, hay muchas leucemias crónicas que pueden llegar a recuentos de 100.000, 200.000 blancos inclusive. Las crónicas casi siempre alcanzan un recuento de blancos más altos que la aguda. Y la aguda alcanza el recuento más bajo. Eh, Recuerden que hay otras enfermedades con síndrome de hiperviscosidad como los mielomas, por ejemplo, ¿ya? Como la macroglobulinemia de Waldenström, ya que son enfermedades que producen muchos anticuerpos, ¿ya? Bueno, el síndrome medular, siendo un poco más específico, ¿verdad? Dijimos que corresponde a cuando hay mucha infiltración, en este caso de la médula, y va a producir pancitopenia con anemia, infecciones, ¿cierto? Y hemorragia, ¿ya? O petequias, equimosis. El síndrome anémico, como ya lo vimos en la clase anterior, van a haber tres pilares que son síntomas generales, tema nervioso central o cardiovascular, ¿ya? El infeccioso pueden ser muchas infecciones distintas, las más frecuentes van a ser bacterianas, donde puede haber sepsis focopulmonar, abdominal, cutáneo, oral o anal, ¿ya? Esto ocurre mucho en pacientes con neutropenia febril, y también pueden haber viral, donde lejos lo más frecuente es que haya reactivación herpética. Es muy, muy frecuente. Y a nivel del síndrome hemorragíparo, ya principalmente lo más frecuente es sangrado gingival, epistaxis, ya púrpura a nivel de piel y mucosas, metrorragia en mujeres y hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Recuerden que los sangrados, ¿cierto? Eh, van a ser, van a empezar a aparecer petequias con hemorragia, o sea, con recuentos de menos de 50.000, pueden aparecer pequeñas petequias, mientras más bajo el recuento, más aparecen, ¿ya? Con recuentos de menos de 20.000, ya pueden aparecer sangrados que cuesta más que sean cohibidos, ¿cierto? Pueden aparecer también grandes equimosis, y bajo 10.000 pueden aparecer importantes hemorragias internas, donde la más grave y la más rápida, digamos, de instalación puede llegar a ser una hemorragia intracerebral que puede producir la muerte, y puede ser espontánea, y así no hay ningún tipo de traumatismo, ¿ya? Bajo 10.000 es lo más grave y es indicación de transfusión de plaquetas de Eh, forma inmediata. ¿Sí? Me pensé que alguien había preguntado algo, ¿no? Respecto a la infiltración de órganos, una foto de las leucemías, esto es bastante infrecuente en verdad, lo puse más que nada para que entiendan que cualquier parte puede ser invadida por las células leucémicas, ya infiltración ósea, ya infiltración gingival, puede llegar a cualquier parte de la infiltración por célula leucémica, ya, ya. Entonces las leucemias van a haber cuatro grupos, ya pueden ser aguda, ¿cierto? O crónica de estirpe mieloide, y aguda o crónica de estirpe linfoide, ¿ya? Entonces partimos ahora por las leucemias agudas, de aquí para atrás era solamente generalidades, ¿ya? ¿Hasta ahora alguna duda, consulta?
Vamos a seguir entonces. Bueno, dentro de la etiología de las leucemias, ¿verdad? Dijimos que es una mutación de la stem cell, es más bien una combinación de múltiples mutaciones que se van sumando en el tiempo, ¿ya? Y esta explicación es clásica para todas las neoplasias malignas. Hay mucha activación de protoncogenes e inactivación de genes supresores tumorales. Eso tienen que decirlo en la fisiopatogenia o etiopatogenia, ¿verdad? De muchos cánceres, ¿ya? Que es el origen de cualquier cáncer en verdad, ¿ya? Activación de protoncogenes y inactivación de supresores tumorales. Y dentro de las causas, se sabe que las leucemias agudas, hasta el 20% es posible encontrar causas claras, ¿ya? En el 80% son espontáneas, lamentablemente, pero en el 20% sí es posible identificar la causalidad. Y estos pueden ser factores biológicos, químicos o físicos, ¿ya? Los biológicos pueden ser algunos virus, ya como el HTLV1, ¿ya? Como el virus Epstein-Barr y el VIH, que aumentan la probabilidad de que haya una leucemia, ¿ya? Aguda. También es más frecuente en síndromes genéticos, como el síndrome de Down, ya de Fanconi. Ya cualquier alteración genética tiene más riesgo de ser leucemia aguda. También factores químicos, ya como el benceno, las quimioterapias también. Hay de repente hay pacientes que reciben quimioterapia por un cáncer y hacen otro cáncer, ¿ya? El benceno o de repente algunos tipos de pesticidas también pueden producir leucemias cuando la exposición es mantenida en el tiempo, ¿ya? Y los factores físicos, lo más importante aquí lejos es las radiaciones ionizantes, como ocurrió en la bomba atómica de Hiroshima, ¿cierto? Y Nagasaki, donde hubo una tremenda cantidad de pacientes con cáncer, ya con leucemias agudas, ¿ya? Entre otros tipos de cáncer. Ya esto corresponde, ¿cierto?, al esquema que ustedes tienen que no saber completamente, pero sí manejar algún esbozo de cómo corresponde esto. La stem cell es la que va a estar arriba, ¿ya? La que está encerrada en círculo ahí. Esa es la stem cell y es la célula madre hemopoyética. Esa es la célula normal, ¿ya? Entonces produce todas las estirpes medulares, la linfoide, los megacarioblastos inicialmente, que después son megacariocytos y plaquetas, ¿cierto? La estirpe mieloide, tanto como linfoide, que ya la vimos, ¿cierto? Y la estirpe de los hematíes, ¿ya? Entonces, la leucemia aguda es una enfermedad de las células que están cerraditas, de las stem cell. De ahí es la enfermedad. Ya las otras células están buenas. El problema es que cuando la stem cell empieza a ser muy aberrante y a proliferar mucho, empieza a desplazar, ¿cierto? Los blastos empiezan a desplazar a la stem cell sana. Entonces empiezan a ocupar e invadir la médula cada vez más, ¿ya? Los blastos son estas células entonces altamente dismórficas, ¿cierto? Que tienen un núcleo muy grande, a veces más de uno, a veces más de un nucleolo, ¿cierto? Son bastante aberrantes, grandes. Y en el caso de abajo, esas líneas que se ven se llaman bastones de Auer, y corresponden a gránulos, ¿ya? De enzimas proteolíticas, y que eso puede ser seña de que corresponde a una leucemia aguda de estirpe mieloide, por lo general, ¿ya? Una duda, ¿esos bastones de Auer pueden ser de cualquier mieloide o son más características de la leucemia promielocítica? Es más de la promielo, pero no es sinónimo, ya puede ser cualquiera. De hecho, qué buena pregunta. Es frecuente que en el hospital tú tienes la sospecha de leucemia aguda y pides un froti, que esa es la conducta, ¿ya? Inicial. Entonces el tecnólogo ve el froti y te informa bastones de Auer positivo, ¿ya? Y han habido pacientes que al tiro le ponen diagnóstico leucemia mieloide M3, ¿cierto? O promielocítica, ¿ya? Que la vamos a hablar de ella un poquito más adelante, ¿ya? Y esa leucemia es difícil hablar de ella en términos de pronóstico porque antiguamente era la más mala. Si la dejas sin tratamiento específico, es muy agresiva, mata mucho, mata a pacientes jóvenes, es mala, ¿ya? Pero después de eso surgió un tratamiento que es muy específico y que hace que tenga muy buena respuesta. Entonces, actualmente el panorama es que la leucemia promielocítica M3 es muy, muy mala, pero a la vez, cuando tú la tratas, es la que más se cura, ¿ya? Entonces hay una pequeña ventana de tiempo en la cual, si tú la mantienes sin tratamiento un buen tiempo, es más grave, ¿ya? Mientras más tiempo pasa sin tratarla, es más grave. Pero a veces se aventuran y le dejan medicación, ¿cierto?, de este tipo de leucemia a otras leucemias que no son promielocíticas.
¿ya? Y la presencia de los bastones de Auer no es sinónimo de que sea promielocítica, es más probable que lo sea, pero puede no serla, ¿ya? Hay que siempre hacer estudio molecular para irse a la segura, ¿ya? Vamos a ver que la clínica, ¿cierto? Esta es la misma diapositiva que antes, pero vamos ¿cierto? Hablar más de estos síntomas que están acá. Ya va a haber, es verdad que va a haber harto compromiso del estado general, ¿cierto? Astenia y dinamia, pero igual es mucho más probable, ¿cierto? Que en otras leucemias crónicas a que hayan síntomas B, ¿cierto? Las agudas hacen muchos síntomas B, pérdida de peso rápidamente, fiebre, sudoración nocturna, ya los síntomas B son gritones acá, ¿ya? Cuando están presentes. Y la infiltración medular va a ser el elemento principal, ¿ya? Si bien pueden hacer infiltración de vaso, hepática, ganglios o donde sea, la medular va a ser lejos la más importante, lejos, ¿ya? De ahí para abajo va a ser todo infrecuente, ¿ya? Sí, en un paréntesis, en niños es muy frecuente el dolor óseo, porque invaden rápidamente los huesos, este tipo de células, ¿ya? En adultos es menos frecuente, ¿ya? También, por ejemplo, hasta un 10-20% pueden hacer adenopatía generalizada, ¿cierto? Pero eso va a depender de paciente a paciente, y lo que sí va a ser más constante es los síntomas B, compromiso del estado general, astenia dinamia y el síndrome medular, ¿ya? De las leucemias agudas, ¿cierto? El diagnóstico, primero, clínica, ¿cierto? La sospecha, donde va a haber un paciente que va a llegar con todos los síndromes que dijimos, va a llegar pálido, puede llegar taquicárdico por la anemia, ¿cierto? Con palpitaciones, puede llegar de repente con cefalea, ¿cierto? Porque está con un gasto cardíaco quizás muy elevado, está con hipertensión, ¿cierto? De instalación brusca, o pueden ser muchas cosas, ¿ya? Puede llegar con infecciones, fiebre, puede llegar con hemorragias, con petequias, con equimosis si tuvo algún traumatismo, por ejemplo, leve, aunque sea, con sangrado gingival, con hemorragia digestiva alta espontánea, puede, hay el espectro sintomático es todo lo que dijimos antes. El síndrome medular abarca muchas cosas si ustedes lo empiezan a descomponer y van sacando la cuenta, el espectro sintomático es muy, muy alto, ¿ya? Pero el paciente va a llegar francamente comprometido. En las leucemias agudas son rápidas, avanzan rápido. Y lo bueno que tienen es que tú le tomas el hemograma, ¿ya? Y rápidamente te vas haciendo la idea que tiene la pancitopenia, y que esta pancitopenia tienes que seguir estudiando, ¿ya? Entonces no suele ser difícil y no debiera ser difícil este diagnóstico, ¿ya? Tú empiezas a hacer hemograma, ves la pancitopenia, el cuadro clínico, y al tiro tiene indicación de hacerse un mielograma, ¿ya? La clínica, hemograma y después mielograma y el resto de los exámenes. Del hemograma puede haber leucocitosis o leucopenia, ¿ya? Va a depender digamos, si cuando parten generalmente hacen leucocitosis, ¿ya? Porque el sistema te lee los blastos como células blancas, ¿ya? Y más adelante, cuando hay más infiltración medular, hay casos que también pueden hacer pancitopenia franca, ¿ya? Pero los blancos pueden estar altos o bajos, ¿ya? Puede haber disminución de la serie de esta pancitopenia, ¿ya? El BCM puede ser normo o macrocítico, ¿ya? Esto ocurre porque cuando hay mucha invasión de blastos a la médula, se empiezan a desplazar, ¿cierto? Los estados inmaduros de los hematíes, ¿ya? Que son más grandes que los hematíes, los blastos los empujan de la médula y los sacan, ¿ya? Y esto al liberarse, el BCM es más alto, ¿ya? Los precursores de los hematíes son más grandes que los hematíes, por todo, porque tienen núcleo, tienen organelos, que los hematíes después los pierden y todo eso. Entonces, todo es muy frecuente que cualquier proceso de invasión medular, ¿cierto? Patea a los precursores de Matías fuera de la médula, y en sangre periférica el BCM sale un poco más elevado, ¿ya? A nivel del frotis puede haber blastos en sangre periférica, ¿ya? Y va a haber el hiato leucémico que lo vamos a ver al tiro, ¿ya? A nivel bioquímico puede haber elevación del LDH, y puede haber en hasta un 10% de los pacientes, puede haber de forma espontánea un síndrome de lisis tumoral. ¿Qué es esto? Este es un síndrome que aparece cuando aparece en muchos tipos de enfermedades, donde hay una ruptura de células de forma importante, que pueden ser células tumorales, ¿cierto? Por lo general, y que las células van a liberar lo mismo que liberan cuando se rompen los hematíes, que son, liberan potasio, liberan fósforo. El fósforo va a hacer que baje los niveles de calcio, porque se unen esto se llama que se quela el calcio, ¿ya? Y también libera un compuesto que se procesa más adelante rápidamente igual a ácido úrico, ¿ya? El lisis tumoral es cuando se produce un 25% de disminución del calcio, ¿ya?
un 25% de aumento del potasio, un 25% de aumento del fósforo y un 25% de aumento del ácido úrico, ¿ya? Con que se cumplan dos de las anteriores, ustedes ya dicen que cumple criterios de lisis tumoral, ¿ya? Entonces, para que se acuerden, ¿cierto? Variación del 25% de los niveles de al menos dos de los mencionados, ¿ya? Ya, el gato leucémico es este. Lo que ocurre es que los blastos se siguen produciendo, ¿verdad? Porque son células que se dividen sin parar. Como hay más blastos, dejan de haber stem cell en división adecuada y diferenciación, ¿ya? Entonces todas las células intermedias ya no hay muy pocas. Ya casi no hay promielocitos, no hay mielocitos, metamielocitos casi no hay, ¿ya? Porque ya no hay de una diferenciación adecuada. Las células que son las precursoras, que son los stem cell, ya no están diferenciándose, pues ahora la mayoría son blastos, ¿ya? Y no se diferencian. Entonces blastos sí van a haber, formas intermedias no van a haber, ¿ya? Y las formas maduras sí van a haber porque son las que estaban circulando de antes, ¿ya? Que van a ser los neutrófilos, ya las bandas, ya todas las formas inmaduras que da lo mismo que sepan o no el nombre de forma específica, pero sí recuerden a grandes rasgos, ¿cierto? Que los blastos son células inmaduras, que ellas sí están, las intermedias no están y las diferenciadas sí están de nuevo, ¿ya? No están, sí están y no están. Eso es el hígado leucémico y es uno de los principales elementos para reconocer rápidamente al hemograma con frotis una leucemia aguda, ¿ya? Este hígado leucémico no está en las leucemias crónicas, recuérdenlo. Ya después, ¿cierto? Siguiendo el estudio, ante la sospecha tiene indicación de mielograma, ¿ya? El mielograma es un aspirado de médula ósea y esto es evaluado por un médico hematólogo, ya que es una especialidad dentro de la medicina interna. Con una infiltración de blastos de más de un 20% se confirma el diagnóstico. Hay enfermedades que tienen menos de un 20%, tienen un 10%, un 12% y no son leucemias, pero pueden convertir más adelante a leucemias agudas, ¿ya? Solo cuando llega un blasto 20%, tú hablas, leucemia aguda y tienes que tratarla como tal, ¿ya? Dentro de las imágenes hay que pedir varias, ¿cierto? Hay que evaluar qué órgano está infiltrado y cuál no, ¿ya? Y esto va a requerir una eco abdominal o de entrada un TAC, ¿ya? Tórax, abdomen, pelvis, ¿ya? Una ecografía testicular, porque también puede haber infiltración de la zona santuario, como los testículos, ¿ya? Y esto pasa más en las leucemias de estirpe linfoblástica, ¿ya? De las linfoides. La leucemia aguda de estirpe linfoide se llama linfoblástica y la amiloide se llama leucemia aguda mieloblástica, ¿ya? Lo otro es que cuando hay sospecha de infiltración del sistema nervioso central, tienen que pedir además un TAC, ¿ya? La punción lumbar es más que nada, ¿cierto?, en la leucemia linfoblástica aguda. El concepto es que la leucemia mieloblástica no es tan invasiva como la linfoblástica. La linfoblástica, que es la de estirpe linfoide, tiene la mala costumbre de infiltrarse en las partes más raras que hay, sea los testículos, sea el cerebro, de cualquier parte, ¿ya? Se recuerden que la linfoblástica es más invasora, ¿ya? Y por eso hay que estudiar dirigidamente todas las partes que hay, ¿cierto? Incluyendo testículos con la eco y el líquido cefalorraquídeo con punción lumbar, buscando dirigidamente blastos, ¿ya? La técnica, digamos, del mielograma es una punción, ¿cierto? Que es dolorosa, duele todo el tema y puede ser en la cresta ilíaca póstero superior o puede ser a nivel external, ¿cierto? Hay hartas ubicaciones donde se pueden hacer. Eh, Esto lo hace el médico hematólogo, ¿ya? Ya, hasta ahora, dudas, consultas, ¿no? Ya, entonces vamos a avanzar. Ya, entonces con el mielograma, ¿cierto? Vamos a tener diferente información, ¿ya? Como por ejemplo la morfología de la célula, el estudio citogenético que se puede hacer, a partir de eso igual, el inmunofenotipo y estudio molecular. ¿Ya? Entonces, todo esto va orientado a saber qué alteración genética tiene el paciente, ¿ya? En su célula y qué alteración molecular asociada puede haber, ¿ya? Y con esto ustedes pueden saber la diferencia clara entre una leucemia mieloblástica y linfoblástica, ¿ya? Con la pura aspecto morfológico no se puede saber. Hay que empezar a buscar qué marcadores tiene cada célula, ya qué alteración molecular tiene,
y esto obviamente de especialidad no se les va a preguntar, se les puede llegar a preguntar, yo he visto que preguntan una sola, que es la promielocítica, ¿ya? Que la única que han preguntado. Las otras no las preguntan, y esto sirve más que nada para que el médico hematólogo sepa con certeza si es una leucemia mieloblástica o linfoblástica, y además para saber el pronóstico. Ya hay varias alteraciones moleculares específicas que son de buen pronóstico y otras que son de mal pronóstico. ¿Ya? Y es importante para saber qué tratamiento dejar, muchas veces. Y hay otro examen que es la biopsia médula ósea, que la indicación general, ¿cierto?, que tiene este examen es cuando el mielograma otorga una muestra insuficiente, ¿ya? Y es un examen que él es casi igual, pero es un poquito más invasivo porque saca además matriz ósea, ¿ya? Duele un poco más molesto, ¿ya? Y hay enfermedades que tienen indicación de entrada, como por ejemplo la mielofibrosis. En la leucemia aguda basta con mielograma, pues si la muestra llega a ser insuficiente tienen que pedir una biopsia médula ósea, ¿ya? Esto es menos importante, pero por ejemplo está la clasificación de la leucemia mieloblástica aguda, ¿ya? Y esta es antigua, esta era la clasificación morfológica que las diferenciaba de M0 hasta M7, la promielocítica, que la que más van a escuchar es la M3, ya que corresponde hasta el 10% de todas las mieloblásticas. ¿Ya? Ahí tenían diferentes dibujitos, pero esto tiene menos relevancia ahora, ya que ahora lejos lo que manda el estudio molecular. Por ejemplo, el pronóstico favorable es la locación 15-17, que esta sí la han preguntado, no recuerdo si en el MIR o en el EUNACOM, me parece que en el MIR. En EUNACOM creo que no le han preguntado esto de la alteración molecular. ¿Ya? Pues tienen que saber que si llegan a preguntarles una, van a preguntarles esa, y difícil que son las otras, así que estudiense solo esa, es mi recomendación. ¿Ya? Traslocación 15-17. Todas las otras que vienen ahí, 821 inversión 16, por ejemplo, la 821 es la M2, la inversión 16 es la M4, todas esas son pronósticos favorables, tienen potencial dentro de todo que puede ser una probabilidad de curación. ¿Ya? Están las otras de pronóstico intermedio, las de pronóstico desfavorable. ¿Ya? Entonces esto es importante para saber qué pronóstico tiene el paciente. Ya también hay otras tablas, ¿cierto? Y escalas para identificar el riesgo que tienen los pacientes, por ejemplo, del estudio molecular de las leucemias linfoblásticas agudas. ¿Ya? Esto era de de las mieloblásticas, y esto de las linfoblásticas agudas. ¿Ya? Pero esto es menos importante, tenéis que saber más que nada aquí, el que más importa es que la leucemia linfoblástica aguda, cuando tiene el que está abajo de ese riesgo muy alto, ya con leucemia, perdón, con el cromosoma Filadelfia positivo, es muy mala, extremadamente agresiva. Y el paciente se puede morir muy rápido, así como en semanas de rápido. ¿Ya? Entonces recuerden ese, ya que ese es el más malo. ¿Ya? Más adelante vamos a ver que hay muchas enfermedades que es difícil catalogarlas como leucemias o linfomas, porque la leucemia puede causar adenopatía, ¿ya? Y el linfoma puede leucemizar, ¿ya? Al final, el tipo de célula puede ser, de hecho, casi el mismo, ¿ya? Y va a depender solamente de qué parte inicia la enfermedad nomás. Pero eso lo vamos a dejar más claro en la clase de síndrome de linfoproliferativo, ¿ya? Esta tabla es importante, con esta tabla van a poder responder, pienso yo, la mayoría de las preguntas de al menos de una com. ¿Ya? Y vamos a partir por la mieloblástica, donde dice que la frecuencia en adultos, ¿cierto?, es lejos lo más frecuente y en niños es muy infrecuente, solamente el 20% de la mieloblástica, ¿ya? Entonces, leucemia aguda en adultos, lejos lo más frecuente que sea mieloblástica. El compromiso extramedular más importante va a ser en vaso, ¿cierto? La clasificación, eso me interesa un poco menos que lo vean. Pronóstico también, y el tratamiento, esto va a ser quimio. Ya tienen que saber hasta ahí nomás, la quimio en examen oral quizás pueden ser un poco más específicos, pero en lo escrito pueden llegar hasta quimio nomás. Y decir que la M3, que es la promielocítica, ¿cierto? El tratamiento es con ATRA, ya que es ácido transretinoico, y con ATO, que es ácido trióxido de arsénico, ya que es un tratamiento igual que es bastante bueno, y con esto se puede curar. ¿Ya? Las otras leucemias requieren tratamiento con antraciclina, citarabina, quimioterapia consolidación, de inducción, consolidación, mantención y después trasplante médula ósea. ¿Ya? A grandes rasgos el tratamiento es la quimio. ¿Ya? La linfoblástica es menos frecuente, hasta el 80% se da en niños,
Entonces, toda leucemia aguda en niños es linfoblástica hasta que se muestre lo contrario. Compromiso extramedular más importante va a ser ganglio y va a ser hígado. La clasificación y factores pronósticos me interesan un poco menos. El tratamiento igual es quimio, pero cambia la quimioterapia a vincristina, prednisona, daunorubicina, asparginasa, metroxato, ¿ya? También va a haber requerimiento de trasplante de médula ósea para que sea curativa, ¿ya? La única que yo tengo entendido no requiere ya trasplante de médula ósea para ser curativa, vendría a ser la M3, que responden con tasa curativa al ATRA y el ATO, ¿ya? Hasta eso fue más que nada leucemias agudas. Lo que tienen que saber, este es un tema que siempre llama la atención porque de repente se confunden un poco los conceptos entre leucemia aguda, crónica, mieloide o linfoblástica o mieloblástica, pero siendo franco, lo que tienen que saber de leucemias agudas es bastante poco, ¿ya? Si uno lo ve desde este punto de vista, porque es una alteración oncológica de la stem cell que invade la médula, te produce una síndrome medular y en las sospechas clínicas con hemograma con frotis llegan digamos, establecer un nivel de sospecha que si sospechas todavía puedes avanzar a mielograma. Con eso llega al diagnóstico y le dejan la quimio después de estudiarlo con las imágenes y ver, digamos, estudiar el LCR y los testículos cuando corresponde. Es básicamente eso, y recordar que tiene hiato leucémico la aguda y que las crónicas no, es bastante poco, ¿ya? Pero aún así realmente hay dudas conceptuales importantes de la leucemia aguda. Entonces, antes de entrar con la mieloide crónica, que vamos a ver esta, alcanzamos a verla ahora, ¿alguna duda, consulta? Yo tengo Tengo una una duda, duda. pero ya. Dale. Era sobre la leucemia mieloide crónica. Me acuerdo cuando tuvimos la clase en cuarto año, nos hablaron de que la leucemia mieloide crónica podía ser una crisis plástica. Y Sí, cuando hacen eso crisis lo vamos a plásticas ver. con sobre, por ciento de los 20, sobre 20% de blanco, ¿se habla de leucemia mieloide crónica con crisis plástica o se puede hablar de una que ya es una leucemia mieloide aguda? Es lo mismo, es una crónica que avanzó y se convirtió a una aguda, ¿ya? Y el Vale. tratamiento corresponde al de una aguda nomás, ¿ya? Esta es una de las varias enfermedades que pueden transformar leucemia aguda. Ya, por ejemplo, las otras enfermedades hematológicas que pueden transformar a leucemia aguda son la hemoglobinuria paroxística nocturna, los síndromes mielodisplásicos, ya la policitemia vera tiene una baja chance, la leucemia mieloide crónica, hay varias que pueden convertirse a agudas. Y en la crónica ahora vamos a ver que la última fase de la evolución natural de algunos pacientes es que avanzan a leucemia mieloide aguda, mieloblástica, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más tenía otra pregunta? Sí, yo tengo una duda. Entonces, ¿la única forma para diferenciar como una que sea mieloide de linfoide es con el mielograma? Con el, más que nada, más inclusive, más que con el mielograma, con el estudio molecular, porque Ay, con el mielograma, ¿cierto? Tú, si tienes mucha suerte, puedes ver de repente los blastos con muchos bastones de Auer, y eso te orienta lejos, lo más probable es que sea de estirpe mieloblástica, lejos, ¿ya? Pero a veces esto no ocurre, ¿ya? Y cuando no hay bastones de Auer, así como muchos que tú puedas irte a la segura, entonces tienes que confiar más en los exámenes moleculares y en el inmunofenotipo. El inmunofenotipo te va a decir, tiene CD20 positivo, tiene CD4 negativo, esto, lo otro, entonces de estirpe una u el otro, ¿cachai? Y es más de ese tipo. Pero siempre el estudio hay que hacerlo completo, sí o sí, ¿ya? Y hay que tener toda la información, el hematólogo va a buscar tener toda la información en la mano antes de decidir la terapia. Si no, no la puedes decir, porque le puedes dar una quimio que no corresponde y eso es peor todavía. gracias. Ya, ¿avanzamos? Ya, entonces vamos a ver que la leucemia mieloide crónica ya es como la neoplasia no maligna, sino que benigna de la médula. Es una de las neoplasias benignas, o sea, hay mucha diferenciación, pero de células que son, o sea, hay mucha proliferación, mejor dicho, de células que están más diferenciadas. Ya no ocurre esto donde se liberan células aberrantes, así como los blastos, que son muchos que se multiplican inmortalmente, no. Estas son una división que igual es descontrolada, pero de células que son más diferenciadas y por ende la enfermedad es menos agresiva. De hecho, un gran hasta una década, inclusive un gran tiempo, por así mencionarlo, pueden estar de forma completamente asintomática, ¿ya?
De hecho, vamos a ver que la forma principal de identificar y sospechar la enfermedad es un examen de control y un hallazgo de laboratorio donde la encuentran sin querer la enfermedad, ¿ya? Ya, esta enfermedad forma parte ya de los síndromes mieloproliferativos crónicos, ya, que van a ver que son cuatro, ya, que son, esto entre comillas, las neoplasias benignas que les digo yo de la médula para que recuerden. Y estos cuatro son la policitemia vera, donde hay una proliferación descontrolada de hematíes, ya esta otra, que era la leucemia mieloide crónica, con una proliferación de leucocitos, va a estar la, eh, la mielofibrosis adenogénica, donde hay un descontrol, ¿cierto?, de las células que hacen la trama reticular, ¿ya?, y fibrosas de la médula, y después va a estar la trombocitosis esencial, ¿ya?, donde va a haber una proliferación de plaquetas. Entonces, esto es parte de los mieloproliferativos crónicos. La causa, aquí, cierto cuidado, porque el 90% se debe a una translocación 922 que se llama gen BCR-ABL, ya más conocido como cromosoma Filadelfia, ¿ya? Este es el mismo, ¿ya?, que dijimos que si está presente en la leucemia aguda linfoblástica es muy malo, es extremadamente malo. Pero cuando el mismo gen está presente en la leucemia mieloide crónica, es bueno, ¿ya?, porque es altamente susceptible de ser tratado con medicamentos orales y que el paciente se cure, ¿ya? Así que un gen puede ser muy bueno si está en una enfermedad o muy malo si está en otra, ¿ya? Eso igual recuérdenlo. Entonces la leucemia mieloide crónica, eh, ¿cierto?, van a haber tres fases. Primero la fase crónica, después la acelerada y después la fase blástica. La crónica dura de 2 a 6 años, puede inclusive durar 10, 12 años, más todavía, y es un hallazgo de laboratorio. Ya, de hecho, esto lo han preguntado en Neonacom. Esta es la principal forma de presentación de la enfermedad, ya que es un hallazgo de laboratorio. El paciente va a consultar para esos niveles de glicemia y sale con leucocitos de 50.000, ¿ya? Y ahí como sorpresa, tenía una leucemia de crónica. Y después viene la fase acelerada. La fase acelerada ya dura meses, ¿ya? Y el paciente aquí inicia recién con síntomas B, con compromiso del estado general, con síntomas infiltrativos que empiezan a hacerle, ¿cierto? Hacen mucha esplenomegalia, muy significativa, que puede llegar a ser esplenomegalia gigante. Se llama esplenomegalia gigante cuando el vaso pasa a ocupar más de su respectivo cuadrante, o sea, que pasa a ocupar el cuadrante abdominal o el hemiabdomen derecho o el hemiabdomen inferior. Cuando sale de su cuadrante, esa es esplenomegalia masiva o gigante, ¿ya? Y va a estar más adelante la fase blástica, ya donde ya de lleno empiezan a aparecer blastos, ¿cierto? Y la médula ya hay 20% de blastos, ¿ya? Y ahí el manejo es como si fuera una leucemia aguda, ¿ya? Entonces, el principal elemento clínico, siempre lo han preguntado en una creo que todos los años ha entrado, que es esplenomegalia. ¿Ya? Esplenomegalia, piensen al tiro en leucemia mieloide crónica, ¿ya? Vamos a ver que los exámenes, ¿cierto?, de la leucocitosis puede llegar a ser muy marcada, de 30.000 hasta 300.000 leucocitos, ¿cierto? Y van a ver mucho, esto es súper importante, esto es como lo opuesto del hiato leucémico. Hay muchas formas intermedias, Van a haber mielocitos, faciliforme, ¿ya? Y van a haber además elevación de eosinófilos, basófilos, de un porcentaje que usualmente no están, pues los basófilos debería ser como tope el 1%, ¿ya? Eso es lo que es normal, hasta 1% más o menos, y aquí pueden haber 3%, 4% de basófilos, es raro, es poco habitual, ¿ya? Y esto se ve en esta enfermedad. Van a haber también elevación de los hematíes y también de las plaquetas, se eleva todo en la médula, ¿ya? Y después cuando ya empiezan a bajar es porque ya probablemente hay ocupación de blastos, ya ahí está pasando una fase ya de lleno a una fase blástica, ¿ya? El tratamiento corresponde a inhibidores de tirosina quinasa, ¿ya? Que hay varios tipos, ya está el imatinib, dasatinib, nilotinib, entre otros, ¿ya? Y este medicamento es tan bueno que es capaz de reducir, o mejor dicho, de curar la enfermedad por sí solo, ¿ya? Algunos pacientes son más, responden mejor a uno que a otro, entonces ahí el hematólogo va viendo cuál responde mejor, ¿ya? Y este medicamento lo que hace es destruir, ¿cierto?,
o en el fondo detener la actividad tirosinquinasa que se produce cuando está este gen, que es el cromosoma Filadelfia, ¿ya? Lo que pasa es que el cromosoma Filadelfia, cuando está presente, se produce una actividad tirosinquinasa descontrolada que hace que la célula se divida, ¿ya? Este medicamento frena esto, ¿ya? Por eso es bueno que este gen esté presente en este tipo de enfermedades, ¿ya? En esta, porque recuerden que en las otras graves, ¿ya? Eso, ¿ya? Y la linfótica crónica la vamos a ver en otro grupo de enfermedades que son los linfoproliferativos, ¿ya? ¿Alguna duda con la leucemia mieloide crónica? ¿Mm? ¿Sí? ¿No? Tengo una, no sé si duda, pero como, entonces como lo más característico de una leucemia que sea crónica es como el aumento de los leucocitos. Sí, eso es lo principal. Esto es válido para la estirpe mieloide y linfoide, y la linfática. Pero la linfoide va a estar aumentado como los linfocitos, me imagino, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto. Y así la diferencia de los dos, como de la mieloide y la linfoide. Sí, y también clínicamente la mieloide va a ser lejos más frecuente muchas adenopatías y pocas splenomegalia. Gracias. Y algunas preguntas, estas son puras preguntas reales de una com, ¿ya? Pregunta 1. Paciente de 50 años consulta por dolor en hipocondrio izquierdo y fiebre recurrente, ¿ya? Recuerden que, bueno, después les comento después de esto. El examen destaca esplenomegalia importante, ¿ya? El hemograma muestra hematocrito 39% con hemoglobina de 13, ¿ya? Blanco de 43.000, aquí quiso decir con 65% por si acaso de neutrófilo, ¿ya? O creo que quiso decir 75%, no, está bien, 65%, 24% de baciliformes, 5% de promielocitos y 1% de blastos, ¿ya? Recuento de plaquetas, 460.000. ¿Ya? El diagnóstico más probable es, Leucemia mieloide crónica. ¿ya? ¿Alguien piensa algo distinto? Yo pienso lo mismo. ¿Ya? Yo igual. ¿Por qué, por ejemplo, no podría ser leucemia mieloide aguda? Por la cantidad de blastos. Ah, no, porque esas son de ¿Ya? la médula. Intermedia. Estas son Porque de la la médula, mieloide aguda Ah, sí, tiene un porque. hiato y aquí hay formas ¿cierto? entre Exactamente. medio, Como aquí, baciliformes, eso, promielocitos. aquí, recuerden que eso se llama formas intermedias. Aquí, esa es la clave, lo que dijeron recién. Como hay formas intermedias acá, esto automáticamente no es una leucemia aguda, y aparte que tiene esplenomegalia el paciente porque tiene un dolor en el hipocondrio izquierdo. Recuerden que la esplenomegalia, eso es lo que le iba a comentar. La esplenomegalia, cuando es importante, produce varios síntomas. Produce dolor del hipocondrio izquierdo, produce también saciedad precoz, ya que el paciente come un poquito y como comprime el estómago el vaso, se llenan rápido, ¿ya? También puede dar reflujo, entre otras cosas, ¿ya? Porque comprime el estómago y hay más presión y sube más el ácido gástrico, ¿ya? Entonces, sí, muy bien ahí. Ya, pregunta número 2. Niño de 5 años, esta es una pregunta que saqué de pediatría. Presenta fiebre, dolor óseo y aparición de múltiples petequias en tórax y la extremidad inferior. Examen físico pálido, plenomegalia moderada. El diagnóstico más probable es Leucemia linfoblástica aguda. eso, ahí, muy bien de cabeza. ¿Por qué? Porque en niños ya las leucemias crónicas son rarísimas, son muy infrecuentes. En niños todas las leucemias agudas que se muestra lo contrario. Ya, y un niño chico que hace dolores óseos, que hace múltiples petequias, pálido, entonces te está diciendo, este niño tiene trombocitopenia, o plaquetopenia, tiene anemia, ya doloroso por infiltración y síntomas B. Eso le están diciendo en el enunciado. Ya, aquí lejos lo más probable es linfoblástica aguda. Muy bien, muy bien. Después, ¿cuál de las siguientes células es característica de las leucemias agudas? Los blastos. Blasto. Sí, es igual, bastante breve la pregunta. Ya, esa vendría a ser la última. Ya, pues. Como les comentaba, lo que tienen que saber de leucemia es bastante leve, pero siempre se producen estos enredos entre aguda, crónica. Es un tema que hay que estar repasando, igual uno se olvida, ¿ya?
¿Qué les quería comentar ya que están casi todos acá? Bueno, se planea que el internado, ¿cierto?, parta oficialmente de forma virtual el tututún, eh, González, creo que lo vean, están viendo la pantalla, ¿cierto? Tututún. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, Ya. Doctora Andrea González, ¿han tenido contacto? Muy bien. ¿Están en condiciones de partir el 10 de agosto en aspectos virtuales? Sí, ya empezamos. Empezamos antes nomás, es que si nos ponemos a esperar, perdemos tiempo nomás, así que estoy súper de acuerdo en... Ahí en verdad felicidades para ustedes, porque fue una iniciativa de ustedes haber partido antes con actividades y todo. Ya, porque la instrucción oficial de dirección de carrera había sido no partir, ¿cierto? Y hasta que todo sea oficial, y la doctora González bien cuadradita para esas cosas. ¿Ya? Entonces, nada, pues ustedes partieron, así que súper bien, y después en adelante seguimos un poco más. Y ahora, ¿cierto? La pregunta de la directora es si partimos nomás el 10 de agosto oficialmente. Yo le dije que sí, ya partimos, ¿cierto? No sé si les habrán informado todavía esto o ya les hayan adelantado algo. o sea, no. no de forma oficial las fechas, pero nos habían mencionado tuvimos reuniones con la doctora González. Dijo que en agosto partiríamos virtual y en septiembre, ojalá más práctico y no serían todas las semanas en el hospital. Claro, claro, claro. Y así que de aquí en adelante pongámosle con todo, porque van a tener que llegar mega peritos en la parte teórica, ¿ya? Porque van a tener menos tiempo que todos los internados que han tenido previo a ustedes. ¿Ya? Ustedes históricamente van a ser los que van a pasar menos tiempo por hospitales en medicina interna. Esa es la realidad. Así que tienen que ser los que lleguen mejor preparados si quieren estar a nivel. ¿Ya? Ujú. Así que vamos a seguir, nos juntamos el lunes, sigamos con hematología, ¿ya? ¿A las Cuando 3? terminemos, cuando terminemos este repaso intensivo que estamos haciendo, vamos a empezar full caso clínico, full preparación de bombas, indicación de medicamentos, hoja de indicación y todo esto son pasos de nivelación. ¿Ya? Los pasos prefiero hacerlos yo para... Es que han habido hartas clases que hemos pedido a los becados y que están requiriendo ser reprogramadas porque los docentes están igual copados con cosas con teleasistencia y telemedicina que todavía están aprendiendo varios. Así que por eso van a ser más que nada conmigo las clases, ¿ya? Más adelante van a haber repasos con otros especialistas, sí. Así que eso, chiquillos. El lunes vamos a ver probablemente a la misma hora, ya que estamos a las 3 van a ser de síndrome linfoproliferativo, ya es para hematología. Si pueden y tienen acceso al libro San Miguel, no sé si lo conocen. Sí. Ya, el San Miguel es lejos la mejor opción para hematología. Ya, lo otro bueno que yo siempre he recomendado es el Empendium. El Empendium es muy, muy bueno. Es extremadamente bueno, está bien resumido y tiene mucha información importante, ¿ya? Linfoproliferativo, entonces, para el lunes a las 3 voy a intentar hacerlo aquí como ya para partir oficial. Le voy a intentar hacer un calendario, ¿ya? Para que ustedes puedan adelantar los temas con más facilidad, ¿ya? Acá. Entonces a las 3 Ya. el lunes. Sí, a las 3 el lunes, linfoproliferativo, ¿ya? Ya.